Hola gente, bienvenidos a una nueva review del manga Tokyo Revengers. Seguimos con la historia desde el punto de vista de Mikey y habíamos quedado en que Mikey decía que no le servía solo tener fuerza y que la aparición de Kisaki y Takemichi cambiaría su destino. Así iniciamos el capítulo de hoy, Quédate a mi lado. Inicia con el momento en que Mikey le cuenta a Takemichi sobre su hermano y al mismo tiempo dice que estaba buscando algo más que fuerza. Ese día dirá Mikey que conocerá al hombre que cambiará su vida para siempre, Kisaki Teta. Pasamos a un punto de reunión donde Kisaki se encuentra con Mikey diciéndole que puede hacer que liberen a Pachin. El plan es tener un chivo expiatorio para que tome el lugar de Pachin y Ozanai prometió dar un falso testimonio a cambio de dinero. Solo necesita su visto bueno para ponerse a trabajar. Mientras esto sucede, Baji escucha atentamente. Luego de una reunión con los capitanes de Touman, Mikey les dice de sumar a Kisaki a sus filas. Sin embargo, ni Draken ni Mitsuya están de acuerdo, ya que creen que tienen motivos ocultos y que esto no es propio de él. Smiley por su parte dirá que está de acuerdo con Mikey y Mucho dice que está de acuerdo y que es el tipo de persona que Touman necesita para crecer. Baji también se opondrá a esta decisión y dirá que Kisaki es alguien en quien no se puede confiar. Mikey por su parte seguirá con su postura. Dice que es útil y que gracias a eso pueden liberar a Pachin. Draken será más vehemente y le dirá que si esa es la razón por la que quiere hacerlo entrar, entonces está más aún en contra, ya que porque no formaron la pandilla para hacer esta clase de trucos sucios, que se intenta hacer algo con respecto a lo de Pa dejar a Touman. Mitsuya también agregará que esa idea no le gustaría a Pa tampoco. Después vemos a Mikey y Kisaki comer juntos. Mikey le cuenta que hubo una gran oposición a la decisión de que Kisaki se uniera, que casi la Touman se divide en dos con una fracción de Draken. Kisaki dice que sabía que tarde o temprano se convertirían en enemigos, pero Mikey suma algo más, que Takemichi comenzó a mediar entre ellos y que fue tan estúpido que hasta terminó con caca en la cabeza. Kisaki por su parte le pide que le cuente más sobre eso. Luego Kisaki y Mikey estarán tirados en el pasto mirando el cielo. Mikey le confiesa que le agrada, que todos los chicos de Touman son buenos y que son tan buenos que hay algo que no puede decirles. Se pregunta desde cuándo hay algo oscuro dentro de su corazón, que ese algo se expande y lo obliga a destruir todo a su alrededor. Le pide a Kisaki y le dice que quiere que se quede a su lado con esa parte de él. Incluso le pide que lo guíe y Kisaki le pregunta qué pasaría si no hace las cosas de la forma en que él desea. Mikey dice que no le importa, que ya no es necesario solo fuerza, sino también oscuridad. Pasamos entonces a Valhalla y el momento en el que Kisaki dice que Kazutora apuñaló a Baji y Kisaki dice que fue todo un plan de su parte para matarlo al bajar la guardia. Mikey escuchará esto y acá vemos como la oscuridad comienza a inundar a Mikey, esa oscuridad que él dice que necesita. Mientras golpea a Kazutora, Mikey dice que mientras más contenga a esa oscuridad, más oscuridad sale y más se deja llevar, hasta finalmente buscar matar a Kazutora. Sin embargo, Takemichi se interpone y la oscuridad poco a poco parece irse de sus ojos. El capítulo termina en este punto. Claramente estamos viendo la perspectiva de Mikey durante todos los arcos. En este caso vemos una interacción muy interesante, Kisaki y Mikey. Siempre me llamó la atención el por qué Mikey le dejó tanta vía libre a Kisaki, y si bien en el flashback de Kisaki habíamos visto algo de esto, acá se suma algo más. Mikey le confiesa a Kisaki sobre su oscuridad. Si bien en una primera lectura me había parecido raro que sea él el primero el que le confiese esto, en una segunda leída entendí que si bien Mikey le dice que Kisaki le agrada, es consciente de que no es bueno. Cree que puede entender esa parte de él, esa oscuridad, por eso dice que los de Touman son buenos chicos, no quiere corromperlos. También le da el sentido al título del capítulo, Quédate a mi lado, en este caso por Kisaki, ya que está podrido por dentro. Mikey lo sabe, no es tonto, pero ve a Kisaki una guía para su oscuridad, algo que le confiesa que no sabe cómo controlar. Además, esta conversación muestra un poco más aquel Kisaki que vemos luego del arco de los Black Dragons. Se entiende más su reacción. Vemos como Mikey reconoce que para hacer más grande a la pandilla ha estado ignorando estos trucos, pero ya no más. Kisaki se encuentra ya desnudo, sus planes de manipulación han salido a la luz, solo le queda la desesperación de decirle a su capitán que se ha vuelto débil, que lo hizo por su bien, que no escuche a nadie más, que esa era que quería crear es posible solo con él. Algo impensado para un Kisaki que siempre escondió sus intenciones y ahora está revelándolas. Pero el ideal de Kisaki no es el de Mikey. Kisaki admira a Mikey, eso es verdad, más allá de la manipulación. Pero Kisaki ansía poder, el poder de hacer que cualquier persona se arrodille.
sabiendo que si crece esto seguramente producirá oscuridad y esa oscuridad será absorbida por Kisaki. Todo para que Mikey brille, esta misma oscuridad que Mikey confiesa tener en este capítulo. Este diálogo resume un poco lo que es Kisaki y Mikey. Sabe que él no tiene lo suficiente para brillar, pero admira tanto a Mikey que tomará esa oscuridad. Finalmente le dice que Mikey lo necesita, que es la sombra que él mismo creó hace tiempo y que se necesitan el uno al otro. Estos son los pensamientos puros de Kisaki, fuera de toda plan o lógica, ya que ve como todo se le escapa. Incluso le ordena a Mikey reconsiderarlo, ya que no podrá hacer realidad su sueño, pero Mikey lo rechaza y queda de rodillas frente a un Mikey que le da la espalda y se aleja. Sin embargo, aún estamos lejos de eso. Acá tenemos algunos guiños más para rellenar momentos pasados. Por ejemplo, el plan de Kisaki para liberar a Pachin. Nunca había sido expuesto ni siquiera en el flashback de Kisaki. Acá vemos que hay lógica detrás de eso. Tener a alguien que asume la culpa y sobornar a Ozanai. Sumo como interesante que quienes se oponen a Kisaki son los más maduros del grupo, Mitsuya y Draken. Mucho, por ejemplo, no tiene problemas con esta unión porque usa los mismos métodos o similares a Kisaki. Bajie por su parte también se opondrá y esto le dará más fuerza a su reacción en Valhalla y en cómo quería evitar esto protegiendo a Toman desde el otro lado. Lo mismo con la razón de la división entre Mikey y Draken en Moebius. No solamente Draken quería respetar la voluntad de Pa de entregarse, sino para sacarlo deberían recurrir a métodos que se contrastan con lo que significa Toman, algo que veremos en el final de Valhalla, proteger a los demás. Y tenemos también momentos más cómicos como la parte de Takemichi con caca en la cabeza y que gracias a esto olvidan la pelea con Draken. Cosa que Kisaki toma en cuenta ya que se interesa por Takemichi, porque poco a poco va interfiriendo en sus planes. También tendremos un punto de vista de Mikey siendo tomado por la oscuridad, cuando quiere matar a Kazutora. Ya había dicho que mientras más lo contiene, más oscuridad sale. Y pensemos que la muerte de Shinichiro está conectada a la vez en que Mikey comenzó a cerrarse más y más, a no llorar. Son 2 años de soportar esto, por lo que al dejarlo salir era inminente la muerte de Kazutora. Eso claro, hasta la intervención de otra persona que le cambiara la vida, Takemichi. Me gusta como desde lo gráfico Wakui es consciente que la escena de Soud es un espejo de Valhalla y lo usa de esa manera. Son momentos prácticamente idénticos con la oscuridad tomando a Mikey. El final del capítulo con Takemichi interponiéndose y un Mikey parando, creo que va a ser interesante de ver qué es lo que siente Mikey con respecto a esto. En ver si esa oscuridad que para él parece incontenible a tal punto de que no la quiere eliminar sino guiar con un Kisaki, esta vez Takemichi quizás pueda ser posible aplacarla. Honestamente me parece muy interesante ver la perspectiva de Mikey con respecto a todo esto. Los platos fuertes creo que serán en Tenjiku con Ema e Isana y las 3 deidades en su encuentro con Takemichi. Por mí, denme más capítulos con Mikey porque realmente lo habíamos venido pidiendo hace tiempo. Sé que hay algunos que están ansiosos por ver la batalla final, sin embargo necesitamos saber por qué Mikey llegó hasta este punto. Díganme qué les pareció el capítulo y muchas gracias por mirar.